Estamos en directo en Bones Mans, hoy, ahora, en este momento, dedicando unos minutos de nuestro tiempo a hablar de genética, en concreto a hablar de un proyecto, de un nuevo proyecto, ahora conoceremos más detalles, Newborn DNA, que es capaz de secuenciar, todo esto lo explicamos en un instante, de secuenciar el exoma del recién nacido con la finalidad de detectar precozmente determinadas enfermedades de aparición temprana. Se trata de un test basado en la secuenciación del exoma completo, que es capaz de analizar más de 400 genes relacionados con la asombrosa cifra de 390 enfermedades genéticas y metabólicas que son, por decirlo así, metabólicas accionables de aparición durante la infancia. Son conceptos que no son muy habituales, son conceptos que a muchos de nosotros pueden parecernos incluso extraños, pero que ahora nuestro invitado, el doctor Luis Izquierdo, que nos acompaña en nuestro estudio, que es precisamente el director de Veritas Genetics, va a explicarnos con, evidentemente, mayor conocimiento de causa. Amb Bones Mans, l'entrevista. Doctor Izquierdo, buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por volver a nuestro programa. A ti, Carlos. Claro, hablamos de genética, hablamos de exomas, son palabras un poco extrañas para quienes no estamos acostumbrados, pero cada vez más la genética, como concepto en general, como concepto, digamos, que se actualiza periódicamente, está cada vez más presente en la medicina, ¿verdad? Sí, de hecho lo que está haciendo lo que llamamos ya la genómica, hemos superado el concepto de genética y hablamos de genómica, claro. Lo que está es cambiando el paradigma de cómo ejercemos los médicos la medicina. Está cambiando en el sentido de que hasta ahora nosotros estábamos en nuestras consultas y la gente cuando tenía una enfermedad pues venía a vernos para restablecer ese estado de salud que dice la OMS, que tiene muchas consideraciones, claro. Pero cambiamos en el sentido de si nosotros somos capaces de determinar qué personas tienen riesgo de padecer una enfermedad, ¿por qué esperar a que tengan esa enfermedad y no hacerlo antes, cuando están sanos? Y de esa manera prevenir la aparición de esa enfermedad, o si va a aparecer, tener algún sistema de detección precoz para evitarlo. Para evitarlo, para paliar las secuelas que pueda producirse. Por tanto, hemos dado ya un salto cualitativo importante. Pasamos de la genética a la genómica. Sí, efectivamente. La genómica ya no se incluye, es una unión de palabras de gen y cromosoma, ¿no? Que son como las dos partes. Yo ya con mi edad empecé con el cromosoma. Sí, y pasé al gen. Claro. Bueno, pero la evolución es constante. Yo no sé dentro de 5 años hacia dónde estaremos ubicados. Bueno, yo creo que eso generalmente es una idea que se suele tener de dónde estaremos dentro de 5 años. Yo creo que ya estamos en el momento actual, tenemos una serie de herramientas para poder utilizar en medicina preventiva, en evitar enfermedades muy, muy potentes, con una base científica muy sólida y muy probadas en otros países. Claro, la genómica, ahora nos centramos en el tema, pero claro, es un mundo apasionante y se nos ocurren 50.000 preguntas, ¿no? ¿La genómica puede situarnos o nos está ya situando en el concepto de medicina predictiva? Un poco lo que usted apuntaba antes. Antes de que suceda, vamos a abordar el problema. Efectivamente, es el tema de la medicina de las 4 Ps, que es preventiva, es predictiva, es participativa y es personalizada. Cada uno tenemos nuestra genética o nuestra genómica, con lo cual eso es lo que nos diferencia de unos a otros. No vamos a tratar a todos los pacientes igual, los vamos a tratar dependiendo de su información genética. Eso es lo que es la medicina genómica, el utilizar la información genómica del individuo
para hacer un diagnóstico de una enfermedad, clasificar en riesgo ese individuo de padecer una enfermedad o el tratar a ese paciente con el tratamiento adecuado dependiendo de su farmacogenética a la dosis adecuada. Claro, como decía, un tema absolutamente apasionante, pero claro, lo que es todavía más sorprendente es que todo esto, es decir, llevar la genómica a la práctica diaria, acostumbra, o al menos ahora vamos a abordar este tema, a realizarse con un simple test, simple entre comillas, pero de hecho es un test. Claro, es un test porque en todas nuestras células está la misma información genética, con lo cual con las células de la saliva, de la descamación de nuestro mucosa bucal, ya directamente ahí tenemos la posibilidad de conocer la composición genética de todas las células de ese individuo, ¿no? Claro. Entonces, en principio nos hemos centrado más en prevenir enfermedades de comienzo adulto y lo que se ha ido moviendo es a decir, bueno, nuestra genómica no cambia, nuestra genética no cambia desde el momento no del nacimiento, sino incluso antes, desde que somos concebidos en esa unión del espermatozoide o fecundación. Lo que es la información básica no cambia. La tenemos ya establecida para siempre. Eso es, para siempre. Y si en alguna parte de nuestro organismo cambia esa información es cuando se puede producir un tumor. Con lo cual, nuestra información germinal es para siempre. Entonces, en ese sentido, dijimos, bueno, si podemos adelantarnos a una persona que vaya a tener una enfermedad cardíaca o que vaya a tener un cáncer antes de que lo tenga y poner unas medidas de prevención adecuadas, vamos a crear la forma de analizar el genoma para que eso no ocurra. Y una vez que tenemos eso, dijimos, ¿y qué pasa con los recién nacidos? Porque también los recién nacidos tienen toda su información genética, igual que cuando tienen 30 años. Exactamente, porque ya nacen con ese sello de identidad. La diferencia fundamentalmente es ética. No queremos condicionar a una persona el desarrollo de un niño o su desarrollo personal. No queremos condicionarle avisándole de cosas que le puedan pasar en el futuro o clasificando de riesgo. Es un tema ético y un tema que ha generado, que está generando y que creo que va a generar muchísimas polémicas a nivel ético, como usted muy bien dice, a nivel político, incluso a nivel social. Esto será más difícil de resolver que lo que es en sí el test en concreto, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que... no quiero entrar en temas éticos, pero que hay que mencionarlo sobre la marcha, porque es así. No, totalmente, yo te lo he dicho al principio. Para eso se hace un programa, que es el programa BabySec, que está hay 4 programas BabySec financiados por el gobierno americano, precisamente para eso. Para decir, vale, nosotros tenemos la capacidad de prevenir o detectar precozmente enfermedades, lo cual es un conflicto ético típico. Es una cosa buena, pero podemos hacer daño. En nuestro interés de conseguir algo bueno, podemos crear un daño en esa persona. En función de cómo se interprete esa posibilidad que nos brinda la ciencia. Claro, efectivamente. O cómo utilicemos la ciencia. Entonces lo que tratamos, o lo que se trató en ese proyecto BabySec, es decir, no vamos a ver las enfermedades de comienzo adulto, sino que vamos a ver realmente las enfermedades de comienzo infantil que son graves y sobre las que podemos hacer algo. Claro, pero yo hablaba antes como introducción de casi 400 enfermedades genéticas y metabólicas que pueden detectarse a partir de la secuenciación del exoma. Claro, es que son infinitas prácticamente las posibilidades que tiene. Pero vamos por partes. ¿Qué es el exoma? Vamos a explicarlo a los oyentes. El exoma es una parte de nuestro material genético que es el que contiene la información para que las proteínas, que son como nuestros ladrillos de estructura de nuestra casa, funcionen correctamente. De tal manera que si hay una información para que ese ladrillo sea más blando de lo que debería ser, entonces ese muro se nos cae o esa columna se nos cae. Ese es lo que es el exoma. El exoma es la información para los ladrillos. Pero en una casa hay más cosas que ladrillos y eso es el genoma. Pero lo que nos interesa, y es lo que se ha visto, lo que nos interesa realmente en los recién nacidos son aquellas enfermedades que van a hacer que esa pared se caiga. Aquellas que son graves y que nosotros podemos evitar que eso pase. Y eso no es nuevo. Eso ya desde los años 60, finales de los 50, primeros de los 60, por otra metodología se empezó a hacer la prueba que todos conocemos y que yo recuerdo porque estaba
era muy joven todavía cuando se introdujo, pero ya estaba pensando en estudiar la carrera, la prueba del talón del recién nacido. Es una prueba Nosotros, clásica. Nuestros hijos, a ti y a mí no nos la hicieron, pero nuestros hijos sí se la han hecho ya. Sí. Sí se la hicieron. Y en esa prueba del talón, por medio de unas determinaciones bioquímicas, se detectaban, luego hubo una armonización en 2013, pero dependiendo de la comunidad autónoma, porque justo empezó esa prueba cuando empezó la España de las autonomías, ahí se detectaban entre 5 y 20 enfermedades metabólicas, las mismas, recesivas y hereditarias. O sea que ya llevamos un recorrido como de 30 años. Sí, la prueba del talón fue un poco el preludio, ¿verdad?, de lo que es ahora todo el tema que estamos desarrollando. Es una prueba totalmente preventiva, es una prueba que por una serie de métodos sabe que un niño no puede metabolizar, por ejemplo, la fenilcetonuria, vamos a quitárselo de la dieta y le evitamos una enfermedad. Entonces fue una prueba pionera en eso y con una aceptación enorme. Bien, que tuvo un momento de implantación prácticamente absoluta, en aquella época. Y Carlos, esa prueba es tan buena y ha funcionado tan bien que no queremos reemplazarla, queremos que siga. Lo que nosotros queremos es, aprovechando el salto tecnológico que ha habido, además de hacer esa prueba del talón, incorporar la posibilidad de hacer 407 enfermedades más. Es increíble. Vamos a hablar más a fondo de este tema en un instante. Estamos en directo en las emisoras de Onda Cero Radio Cataluña con el doctor Luis Izquierdo. El doctor Luis Izquierdo es director de Veritas Genetics. Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Carles Aguilar. Seguimos en nuestro programa con el doctor Luis Izquierdo. Vamos a hablar en concreto de este test, vamos a seguir hablando de este test. Yo decía antes, un test que es capaz de analizar 400 más, incluso de 400 genes, con una relación directa con estas 390 enfermedades genéticas y metabólicas. Yo decía enfermedades accionables de aparición durante la infancia. Esa palabra accionables, ¿qué significa exactamente? ¿Qué son enfermedades metabólicas accionables? Que podemos hacer algo, que podemos evitar que la persona o aminorar la persona que padece esta predisposición a padecer esa enfermedad la tenga. O sea, que se pueden actuar sobre ellas. Eso es. Como hablábamos antes de la fenilcetonuria, cambiando la dieta, o como hablábamos también, por ejemplo, con la enfermedad de Wilson, evitando el depósito de cobre. Es decir, hay una serie de enfermedades en las cuales nuestro organismo no puede metabolizar correctamente la alimentación o elementos esenciales de esa alimentación, y o bien tienen un déficit de ello, o son incapaces de procesarlo y por tanto se acumula en nuestro organismo. Para que esto sea posible, para que este test sea posible, entiendo que se debe haber llegado, que creo que ya se ha llegado, a la secuenciación del exoma completo, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿En qué consiste esa secuenciación del exoma completo? Es en obtener la información de los alrededor de 22.000 genes que conforman nuestro genoma. Las partes realmente codificantes importantes para la proteína son esos 22.000 genes. ¿Que son, comunes a todos los seres humanos? Son comunes a todos, lo único que puede haber variaciones en esos genes que sean benignas, por eso nos diferenciamos unos de otros, o que sean patogénicas, que produzcan que ese gen, la información de ese gen, al final no llegue a su fin y no forme una proteína correctamente. ¿Por qué es el secuenciar esos 22.000 genes si solamente luego en un recién nacido vamos a analizar 407? Claro, que de entrada parecen muchos, pero claro, si los comparamos con los 22.000, la cifra se reduce a su mínima expresión. ¿Por qué razón? Bueno, en principio los 407, como digo, son enfermedades en las cuales se han seleccionado en base al interés y en base al respeto al recién nacido como persona, ¿no? Lo que antes comentábamos. Temas éticos, etcétera. Claro. Pero luego ese recién nacido
puede, durante su primer año de vida, por ejemplo, no comenzar a andar a la edad adecuada. Y entonces nos puede interesar reanalizar su exoma para ver si hay alguna enfermedad muscular hereditaria que le esté impidiendo comenzar a andar. O no comienza a hablar cuando debía y podemos reanalizar, ya que tenemos su exoma, aquellos genes que intervienen en el desarrollo neurológico de ese niño y ver si hay algún retraso en el desarrollo neurológico de ese niño. O ese niño puede tener comportamientos autistas o sospechar que tiene comportamientos autistas. Como tenemos su exoma, podemos reanalizar su exoma para ver si eso es así o no. Y, por ejemplo, en esos tres aspectos, en esas tres posibilidades que usted nos ha comentado, ahí ¿podríamos actuar de alguna forma? Claro, una vez que nosotros, cuando el niño nace, lo vemos sano y le hacemos el estudio preventivo para ver que no tenga una de estas enfermedades. Por ejemplo, que no tiene una inmunodeficiencia. Sabemos que cuando el niño nace, su sistema defensivo le ha sido donado por su madre, pero solamente durante 6 meses. A los 6 meses el niño tiene que fabricar su sistema defensivo para defenderse de las infecciones. Sus propias defensas. Claro, si nosotros sabemos antes de que se cierre ese periodo de 6 meses que ese niño no va a ser capaz de generar sus propias defensas, podemos poner remedio. Ahí se puede actuar. Entonces, estos son temas siempre preventivos, pero es que además ese exoma que queda almacenado de ese recién nacido nos va a permitir en el futuro hacer un diagnóstico mucho más temprano, acortar lo que llamamos la odisea diagnóstica de los niños con enfermedades raras. Uno de los problemas importantes del diagnóstico o lo que sufren los padres que tienen un hijo con una enfermedad huérfana o rara es el tiempo que se tarda en hacer un diagnóstico. Correcto, esa odisea de ir a un médico. Años incluso, Eso es. Años. Eso de ir un médico a otro médico. Entonces, simplemente la posibilidad de tener almacenado la secuenciación del exoma de ese niño y poder hacer un reanálisis rápido, ya simplemente, aunque no podamos hacer nada por ese niño, porque muchas de estas enfermedades las llamamos huérfanas porque no tienen tratamiento, pues simplemente poder dar a los padres la seguridad de que tenemos un diagnóstico de qué es lo que les pasa a su hijo, eso ya es un beneficio enorme. Evidentemente, sin lugar a dudas. Vamos a hablar de la necesidad o de la conveniencia de que, en este caso hablamos de los recién nacidos, puedan utilizar este test en base pues, a la prevención de una posible patología que pueda aparecer en un futuro. Esto en la práctica, ¿cómo está planteado? Es decir, ¿llegará un día, por ejemplo, que este tipo de test se ofrecerán por defecto a todos los recién nacidos? Esto sería lo ideal, pero quizá es muy aventurado decirlo así, ¿no? Es una cuestión... hay dos cosas. ¿De qué dependería esto? De dos aspectos fundamentalmente. De que tengamos como país los recursos suficientes. No es lo mismo explicar a unos padres o a otros médicos las 15, 20 enfermedades actualmente del talón que 407. Claro. No es lo mismo. Entonces, tenemos que tener profesionales formados en consejo genético que sean capaces de dar apoyo y explicar a toda la población eso. Eso es digamos, lo imprescindible para poder extenderlo a toda la población. Que a este punto todavía no hemos llegado. A ese punto para toda la población no hemos llegado, pero también nos lleva el tema del coste. Son test que no son caros, pero que sí no son gratuitos como el talón, con lo cual eso ya marca también una barrera de entrada para que todo el mundo pueda utilizar el test. O sea, en realidad hoy por hoy, el test es opcional. Es decir, exactamente. La familia que quiera realizar este test a su recién nacido lo puede realizar adquiriéndolo. Eso es. Sería un recién nacido sano, pues o bien con la sangre del cordón o bien con un poco de saliva del recién nacido se puede hacer el estudio. Lo único que, claro, no está todavía, están estudiándolo y viendo si es costo efectivo o no los sistemas públicos. Entonces actualmente no está dentro del sistema público y por eso no queremos reemplazar al test del talón. Es decir, nadie que nos venga, es un complemento. Claro. Y siempre este test llevará una explicación por parte o bien de su pediatra que trabaje con nosotros o bien por parte de nuestro equipo médico, llevará una explicación a los padres de qué es lo que vamos a estudiar en su hijo y las limitaciones y beneficios. Eso es fundamental. Porque una vez esa familia tenga en su poder los resultados de este test,
¿Qué pasa? Os explicamos. No, Siempre. entiendo, sí, se lo explican. Dependiendo de lo que salga. Me refiero, ese test luego tienen que llevárselo a su pediatra, es obligatorio hacerlo, no sé, ¿cuál es el siguiente paso? Habitualmente quien le va a recomendar hacer el test va a ser el pediatra, que haga la revisión del niño o el neonatólogo. Eso va a ser habitual y luego le lleva esa revisión a ese neonatólogo, ese pediatra, que por supuesto nosotros hemos estado en contacto con él y le hemos dado la información. O sea que es al revés, el procedimiento es a la inversa de como yo lo he planteado. Acostumbra a ser el pediatra que lo ofrece, el que sugiere la posibilidad de hacer el test. Totalmente. Y por lo que sea, si es una explicación muy compleja o lo que sea, dentro del equipo de Veritas tenemos un equipo de soporte médico en el cual le ofrece y se le da consejo genético tanto presencial en la mayoría de los sitios como a través de telemedicina en los sitios donde no llegamos. Porque eso es lo importante. Lo importante no es saber que tienes un hijo con un déficit de biotinidasa, sino que la cura o la prevención de ese niño es darle la biotina. Claro, ¿no? Es decir, por eso queremos orientar. En realidad no es un test o un producto, es un servicio completo lo que se le ofrece a ese recién nacido. Más global, claro. El test es la parte, digamos, de detección, pero luego viene toda la parte de consejo, de orientación, de seguimiento. Riesgo para siguientes hijos, que también pasa muchas veces. Claro, yo por lo que veo, y con esto ya concluimos, hoy hemos hablado del tema del test en concreto para recién nacidos, pero las posibilidades son infinitas, ¿no? Sí. Podemos tener, de hecho ya tenemos test prácticamente para, no sé, cuantificar el número de enfermedades, pero podríamos será espectacular, sin dudas. Nosotros sabemos que haciendo el test para estas enfermedades hay ya un 10% de los recién nacidos en los cuales va a salir algo que tiene su importancia, que ya es un número importante. Claro. Pero siempre vamos a respetar la condición, la autonomía del paciente, y en este caso la autonomía del recién nacido, para no condicionar su vida al hacer un test genético, eso por supuesto. Doctor Izquierdo, no sé si quiere usted añadir algo más, pero realmente yo me he quedado absolutamente impactado por las novedades que cada vez que hablamos usted y yo nos vamos comentando, nos vamos compartiendo, y sobre todo porque nuestros oyentes están, muchos de ellos, descubriendo las posibilidades que nos brinda no ya la genética, sino la genómica, que es el salto hacia adelante que estamos dando. Así que muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, como siempre, encantado de estar aquí. El doctor Luis Izquierdo, que nos ha acompañado, es el director de Veritas Genetics. Amb bones mans, amb Carles Aguilar.